En relación al tema que en esta oportunidad trataré, es datos de aspectos institucionales, pedagógicos, socioemocional y ecológico-ambiental. El contenido sería conceptos fundamentales, obtención de datos, detección de problemas institucionales. Para entrar en materia, eh, abordaremos los conceptos fundamentales. Y bueno, cabe preguntarse, ¿qué se puede mirar de la institución? Para esto hay que considerar algunos elementos. Por ejemplo, los propósitos educativos, las funciones de las instituciones, el historial institucional y bueno, un elemento muy importante que es el tipo de innovación que pueden eh, ser sometidas, ¿no? Bueno, dentro de estas tenemos los objetivos institucionales, tenemos las funciones organizativas, tenemos una estructura, lo que compone un sistema institucional. Dicho esto, eh, ya tenemos una referencia para definir algunas eh, expectativas, ¿no? Por ejemplo, para esta captación de datos debemos tener información que amplíe el conocimiento sobre ellos y poder comprenderlas en su dinámica. También valorar logros y detectar las necesidades y debilidades. Por lo tanto, con toda la información se deberá tomar decisiones sobre qué hacer para alcanzar la institución deseada. Para recabar la información se utilizan técnicas e instrumentos avalados por modelos de análisis que orienten el qué y cómo observar una institución educativa. Esta observación incluye tanto el análisis como la interpretación de los detectados, asegurando que se confronten distintos aportes y perspectivas de todos los actores institucionales. Bueno, en este caso nosotros vamos a categorizar, eh, algunos elementos que nos ayuden a la recolección de datos. Por ejemplo, se pueden proponer tres dimensiones en el cual nosotros tenemos que recolectar datos. La primera dimensión que puedo citar es la dimensión pedagógico-didáctica, la cual da cuenta de cómo se concreta lo propuesto y qué se está logrando con los estudiantes. En este caso podríamos tener algunos indicadores, algunos datos, por ejemplo, los porcentajes de promovidos y repitentes, porcentajes de deserción, nivel de rendimiento, eh, todo esto para tener y conformar una línea base de la institución. Como segunda dimensión tenemos la organizacional y o administrativa. Antes de seguir voy a plantear, digamos, cuatro elementos que son muy importantes dentro de la gestión. Tenemos la gestión educativa estratégica, la gestión institucional, la gestión escolar y la gestión pedagógica. Esta dimensión de los procesos es la más amplia y compleja debido a que es muy variable lo que se puede ser sometido a análisis, ya que tenemos una serie de elementos dentro de las mismas dimensiones. Entonces, por ejemplo, tenemos el funcionamiento y la organización general, el estilo de gestión, la administración de recursos, las prácticas pedagógicas, la estrategia de enseñanza, la conformación de equipos de trabajo, las relaciones interpersonales, las relaciones comunitarias. Entonces, como se pueden dar cuenta, es bastante amplio en donde se pueden obtener datos. Una tercera dimensión es el contexto socioemocional ambiental. Y para esto hay que considerar los elementos que están en torno al estudiante. Y ciertos elementos, por ejemplo, el conocimiento de problemáticas psicosociales previas, cambio de comportamiento, el pedido de ayuda si existió o no existió, cambio en el rendimiento académico. Entonces, en este contexto,
se debe analizar e interpretar los resultados de repitencia y deserción como ejemplo. Y esto nos llevaría a entender qué tipo de efectos causa el entorno que se encuentra, asociado, por ejemplo, al núcleo familiar del estudiante, las condiciones económicas, el nivel de satisfacción de las necesidades básicas, entre otras, ¿no? Entonces, es una dimensión importantísima que es fuente de muchos datos y es, como se mencionó, relevante en el aprendizaje, por ejemplo, del estudiante. Eh, Acá yo puedo citar un ejemplo de extracción de datos que se puede practicar, que es en torno a la comunicación que tiene el estudiante. Por ejemplo, podemos citar 4 elementos que son la familia, amigos, relaciones comunitarias, relaciones en el colegio. Entonces, esto tiene una escala y se le pide al estudiante que enumere quiénes son las personas que están más cerca y que se comunican más con él. Entonces, de acuerdo a la escala que se da, uno puede eh, discernir o diferenciar quiénes son las personas que están constantemente comunicándose con el estudiante. Y ahí, de esta forma, posteriormente, sacar un diagnóstico. Tenemos un segundo contenido que corresponde a la obtención de datos. Y cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo obtener la información? Y esto se puede lograr a través de técnicas e instrumentos pertinentes. Acá tengo una tabla donde se puede graficar un poco mejor. Por ejemplo, en técnicas tenemos observación. Dentro de esta observación o dentro de esta técnica consideramos los registros, listas de cotejo y escala. También tenemos en técnica la comprobación, en donde el instrumento puede ser las pruebas. Y por último tenemos como técnica el autoinforme. Y dentro de los instrumentos tenemos cuestionarios, informes, entrevistas. Entonces, cuando uno selecciona una técnica, va de acuerdo a las necesidades que tiene. Y puede ser que yo necesite registros y lista de cotejo. Eso, como les menciono, depende mucho de cuál es la metodología más adecuada para hacer la extracción. Bueno, considerando que si uno elige, por ejemplo, una técnica que corresponde a la observación, eh, y tenemos dentro de esto eh, 3 instrumentos que pueden ser decisivos en la extracción de datos, debemos tener claro qué cosa tenemos que extraer, eh, cuáles son los criterios que se van a utilizar, por ejemplo, para extraer un tipo de información. Y dentro de esto están datos que se obtienen rápidamente y pueden estar indicadores. Bueno, ¿qué es lo que es un indicador? Un indicador no es más que una señal que permita captar y representar aspectos de una realidad que no son directamente accesibles al observador. La selección de un conjunto limitado, pero significativo de indicadores, permite hacerse una idea sintética del funcionamiento de una determinada realidad. Entonces, podemos acceder a indicadores como, por ejemplo, número de estudiantes repitentes, número de estudiantes matriculados y número de estudiantes que entran a la educación superior. Son indicadores que van a ser esenciales para posteriormente definir una problemática o una situación que necesita repararse. Considerando la observación como técnica, podemos tener la lista de cotejo como instrumento, la cual contiene una lista de criterios o desempeños de evaluación establecidos, en los cuales únicamente se califica la presencia o ausencia de estos
mediante una escala que acepta solo dos alternativas, sí o no, lo logra o no lo logra, por ejemplo. Entonces, dentro de esta lista o formato que se puede construir, tenemos criterios, tenemos cumplimiento, tenemos puntos y observación. Asimismo, se pueden plantear las tres dimensiones. En este caso, acá se tiene la dimensión pedagógica didáctica, también podría a continuación tener la organizativa y también la socioemocional ambiental. Entonces, de esta manera se podría construir para extraer conocimiento. También hay que señalar que hay otro tipo de técnicas en donde tenemos otro tipo de instrumentos, como se señaló en un principio de este contenido, y que también son valiosas de acuerdo al, al tipo de necesidad que se tenga. Una vez que ya se tiene este instrumento definido y ya se ha extraído la información, cabe preguntarse qué hacer con la información obtenida. Dependiendo de los instrumentos y técnicas utilizadas, se contará con datos e información, la que tal vez resulte sobreabundante, pero habrá que valorarla para decidir qué hacer con ella. Entonces, el siguiente paso sería los pasos de análisis. eh, y esto conlleva a estudiar detenidamente lo obtenido, estructural, identificar aspectos básicos, realizar las preguntas pertinentes de investigación, llegar a conclusiones que puedan traducirse en acciones prácticas. También hay que realizar la interpretación de las evidencias y esto conlleva a identificar los aspectos más sobresalientes, los que a simple vista aparecen como demandando intervención para su mejoramiento. Si es necesario, formular nuevas preguntas y, bueno, tomar decisiones respecto a la problemática. Una vez que se han hecho los análisis e interpretaciones pertinentes, la información trabajada se debe plantear con frases precisas que demuestren lo que se ha identificado, calificando y diferenciando las situaciones que se consideren positivas de las que se valoran como debilidad o déficit. Bueno, acá se considera un ejemplo de una institución X, de la cual se ha rescatado información mediante una lista de cotejo y se ha sintetizado en la siguiente tabla. Bueno, acá, como resumen, se pueden visualizar las distintas dimensiones institucionales, los resultados de la labor educativa y los aspectos estructurales. Esta es una gran ayuda porque de esta manera se puede situar las problemáticas que tiene esta institución. Siguiendo con nuestro tercer contenido, que corresponde a detectar problemas institucionales, nos situamos en jerarquizar y priorizar los problemas. Y para esto nos vamos a considerar el ejemplo anterior, que corresponde a una institución X que tiene varias problemáticas. Y respecto a eso, la institución seguramente no va a poder dar solución a todo. Entonces, lo que se debe hacer es priorizar. Bueno, ahora, ¿qué es lo que es priorizar? No significa descartar situaciones, pero sí determinar cuál recibirá mayor atención en primera instancia por el impacto que produce en la institución. Por otra parte, la focalización permitirá, además de racionalizar los esfuerzos y los recursos, evaluar los logros de las acciones de intervención que se implementen, determinando si realmente fueron o no efectivas y eficaces las medidas que se tomaron, ¿no? Entonces, es un tema que es importante, que la priorización parte de acuerdo a las necesidades que se tenga y a los criterios que se apliquen. Ante la gran cantidad de problemáticas, se debe priorizar y aplicar un criterio. Bueno, ¿qué es lo que es un criterio? Un criterio es un juicio que orienta y permite discernir, discriminar para ampliar el conocimiento sobre algo. Entonces, de ese punto de vista, debemos considerar estos tres criterios. El primero es el grado de importancia que tiene cada uno
para el conjunto de la organización y qué efectos negativos significaría el no resolver. El segundo es el criterio de factibilidad. La institución debe considerar su capacidad técnica, recursos disponibles para hacerse cargo y resolver la situación. El tercero es el grado de impacto, que producirá el solucionarlo en el mejoramiento de la misión de la institución. Entonces, para graficar mejor esto, vamos a considerar el ejemplo anterior de la institución X, en donde se puede destacar dos situaciones, que serían la 3 y la 6. La 3 está respecto a la falta de profesores de algunas disciplinas. La 6, falta de aulas y baños adecuados para el funcionamiento. Entonces, en este caso se aplica el criterio de factibilidad, pero esto pasa, digamos, por el ingreso económico, y si estas instituciones o estas instituciones no tienen ese ingreso, no van a poder solucionar la problemática inmediatamente. Una vez que se tiene la lista, se debe seleccionar las problemáticas o las problemáticas de interés. Entonces, para seguir con esto, bueno, y de alguna forma ejemplificar el tema, yo voy a considerar el mismo ejemplo de la institución X, en donde tenemos esta lista y me voy a ubicar en la situación 12 y que dice, los alumnos en los recreos manifiestan mucha agresividad verbal y física entre ellos y contra el profesor. Entonces, la violencia podría ser causada por el malestar, sensación de fracaso o mal rendimiento que tienen ellos mismos. O a la inversa, el clima de violencia dificulta la capacidad de concentración y obstruye los procesos de aprendizaje. Bueno, esta es la problemática, entonces se tiene que formular el problema. Entonces, un concepto relevante es el concepto de formular. ¿Y qué es el concepto de formular? Es reducir a términos claros y precisos una situación, proposición o problema. Bueno, en estos términos nosotros utilizamos documentos, informes, donde tiene que estar bien, eh, eh, digamos, planteada la problemática. La idea es que se pueda viabilizar de buena forma y se pueda atender y dar solución al tema. Entonces, esto conlleva una intervención. Bueno, este tema nosotros lo vamos a tratar, digamos, en una eh, posterior clase o videoconferencia en donde se va a profundizar eh, este tema. Hemos llegado al final de esta presentación y bueno, les dejo un par de preguntas para que ustedes las puedan contestar. Eh, Espero que esta presentación les sea de ayuda y puedan aclarar algunos conceptos que han leído y bueno, será hasta la próxima ocasión.